Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Nehemías. El día de hoy vamos a ver el capítulo 9 de Nehemías, pero vamos a poner antes este tiempo en las manos de nuestro Señor. Acompáñenme por favor a hacer una oración. Santísimo Dios, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada persona a la cual tú llamaste a salvación y por medio de la cual podemos leer y aprender tu palabra escrita en este lugar. Abre por favor nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. Ayúdanos a ser receptivos y también ayúdanos, Padre amado, para que todo lo que aprendamos el día de hoy lo llevemos a la realidad de nuestras vidas. Te lo suplicamos, Santo Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les comenté el día de hoy, estamos en el capítulo 9 de Nehemías y hoy vamos a aprender de lo que es el ayuno verdadero y también lo que es el arrepentimiento. Nehemías capítulo 9 empieza así. Un segundito para que se los pongan ahí en la pantalla. Estamos estrenando nuevo cabinista. El día 24 de este mes, los israelitas se reunieron para ayunar. ¿Qué es el ayuno? El Señor, nuestro Dios, nos dice a través del profeta Isaías en el capítulo 58 que, y ahorita lo vamos a ver, el ayuno es un día para afligir el alma. Y nos dice la Escritura, ¿acaso, Isaías 58 empezando el versículo 5, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente y lo que sigue pasando tal vez el día de hoy? Las personas piensan que ayunar es solamente mortificar el cuerpo, pero pregunta a Dios, ¿es solamente eso? ¿Y solo para que se incline la cabeza como un junco, hagan duelo y se cubran de ceniza? En el pueblo de Israel, cuando las personas se encontraban de luto, afligidas o se querían humillar, lo que hacían era inclinar su cabeza, cubrir su cabeza con ceniza, o si no tenían a la mano ceniza, con polvo de la tierra, y también se ponían una ropa la más corriente, por decirlo de alguna manera. En México sería como vestirse de, ¿se acuerdan? De manta, pero allá no era eso, sino con pelo de camello. Y continúa preguntando, el Señor hace una tercera pregunta, ¿a eso le llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? Dice Dios, eso no es el ayuno. Y en el versículo 6 dice Dios, ¿qué es el ayuno? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si nosotros recordamos, hemos aprendido muchas cosas de este líder, de Nehemías. Y Nehemías nos ha enseñado cosas bien tremendas, bien importantes. Este líder, Nehemías, estaba siendo dirigido por Dios, ya que como estudiamos anteriormente, en el capítulo 5, versículo 12, Nehemías los confronta y les dice que ellos han hecho esclavos a sus hermanos, que les han prestado dinero, que les cobran intereses, etcétera, etcétera. Y entonces Nehemías les dice que deben corregir eso,
¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Lo encontramos en 5:12, no lo puse en la pantalla porque eso ya lo vimos anteriormente. Ellos respondieron, está bien, haremos todo lo que nos has pedido, se los devolveremos todo sin exigirles nada. De tal manera que Nehemías es un líder que está llevando al pueblo no solamente a conocer la palabra de Dios, sino a ¿qué? A hacerla, a llevar a la práctica. Continuamos en el capítulo 9, versículos 1 y 3. El día 24 de este mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Un antes. Se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza, habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron su responsabilidad. Si nosotros recordamos, anteriormente en el capítulo 8, versículo 9, cuando ellos estaban leyendo el libro de la ley de Dios, lo interpretaban de modo que los que estaban ahí comprendieran la lectura, y al escuchar las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes. Sí, eso lo vimos la semana anterior, en el capítulo pasado. Porque este día ha sido consagrado al Señor, su Dios. Es lo que les dijeron antes, no lloren. Pero ahora promueven a las personas a entristecerse. Como dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, todo tiene un tiempo en este mundo. Tiempo para llorar, tiempo para reír. Y este momento ya no es tiempo de alegrarse, sino tiempo de llorar. Es un día de desatar las cadenas de maldad, como lo leímos hace unos segundos en Isaías. Porque ese es el ayuno que Dios ha escogido. De nada sirve vestirse con ropa como de un saco, de un costal, y cubrirse de polvo la cabeza si en nuestras vidas hay injusticia, si en nuestra vida hay iniquidad, si no estamos haciendo la palabra de Dios. De nada sirve, como lo dijo Dios a través de Isaías, agacharnos y estar ahí muy afligiditos y hacer un ayuno que para Dios de ninguna manera es aceptable. Continuamos versículo 3, la segunda parte y el 4. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Luego, los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebaías, Buni, Serebías, Baní y Kenaní subieron a la plataforma y en alta voz invocaron al Señor su Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí en la práctica? En este libro de Nehemías vemos muchas cosas llevadas a la práctica. En Santiago 1, empezando en el versículo 22, dice el Señor, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Estos hombres verdaderamente están poniendo atención a la ley, que es lo que le dice el Señor a través de Santiago, y es lo que ellos están haciendo. Están poniendo atención a la ley. Están escuchando, pero no se olvidan.
de inmediato lo llevan a la práctica. Ellos son un ejemplo a seguir para nosotros, de que muchas veces venimos, escuchamos, y después de escuchar, ¿qué es lo que pasa? En algunos a veces hay un efecto momentáneo. De momento se ponen un poquito tristes, pero después ¿qué? Se van y se olvidan. A veces así somos nosotros. Venimos, escuchamos y decimos, no hombre, qué predicación tan tremenda. Más de una persona me ha dicho, no hombre hermano, ahora sí me dio con todo. Pero pues no sé cómo fue con todos y al día siguiente escucho que, ay hermano, otra vez lo mismo. Bueno, pues entonces yo creo que no te di con todo, nomás te di con la mitad, ¿no? Van y se olvidan. Pero estos hombres se fijan atentamente en la ley perfecta que les da libertad. Cuando nosotros ponemos atención a la ley perfecta, al mandato de Dios, nos da libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Dios nos libera de pecar cuando ponemos atención a su palabra. Cuando ponemos atención, dice aquí, se fija atentamente. Y entonces, no solamente se fija, sino que persevera en ella. Persevera. No se olvida. No se olvida de lo que oye, sino que ¿qué? Lo hace. Lo hace. ¿Cuál es la mejor manera de que no se te olvide algo? Haciéndolo. Si no lo haces, se te olvida. Si lo haces, es muy difícil que se te olvida. Por eso es que yo recuerdo en la escuelita, ahí en la primaria, secundaria, etcétera, una de mis prácticas muy comunes era, llegaba de la escuela y lo primero que hacía era hacer la tarea de lo que me enseñaron ese día. Cuando los chicos no hacen la tarea en ese día, es muy fácil que se les olvide. Y cuando hacen la tarea los 2, 3, 4, 5 días ya ni se acuerdan de qué se trató la clase. Pero así es aquí en la vida cristiana. Nosotros venimos, escuchamos y si de inmediato empezamos a poner en práctica lo que se nos enseña, es muy difícil que se nos olvide. Ellos están ahí, no solamente entristeciéndose porque se les llama la atención, sino que llevando a su vida diaria, haciendo los cambios. Regresamos ahí a Nehemías 9:3 y dice, durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Luego los levitas Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebaías, Buní, Serebías, Baní, Kenaní subieron a la plataforma. Eso ya lo había leído, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos no ven la ley como en un espejo y se olvidan, sino que ellos se dan cuenta cuál es su error, cuáles son sus fallas, cuáles son sus manchas, y entonces ellos saben qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que tienen que limpiar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dividieron aquí su tiempo en 2 ocupaciones. 3 horas para leer, para exponer, y otras 3 horas ¿para qué? Para orar y confesar sus pecados. Entonces ellos se dedicaron durante 6 horas, pero no vemos que la Escritura comente o mencione que alguien dijera, ay, qué pesado, 6 horas, se va a acabar la barbacoa. No, están ahí 6 horas atendiendo la palabra de Dios, escuchando, confesando sus pecados. 9:5. Y los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petanías clamaron, vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor, sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Cuando se les explica la ley de Dios, ¿a dónde los lleva esto? Es algo que he estado estudiando aquí con los chicos de la alabanza. En la medida que tú conoces la palabra de Dios, en la medida que tú conoces a Dios, eso te lleva a alabar a Dios, a bendecir a Dios. ¿Quiénes son las personas que más alaban a Dios? Los que más lo conocen, los que más conocen la palabra de Dios.
¿Quiénes son los que menos alaban a Dios? Pues los que menos lo conocen. ¿Por qué? Porque no hay algo que puedan alabar. ¿Por qué? Por ignorancia. Una vida de lectura, una vida de meditación, te lleva, te mueve a la alabanza. Entonces, cuando a ellos se les está leyendo la palabra de Dios por 3 horas, ¿a dónde los mueve? A alabar a Dios. A alabar a Dios. Ahora se les dice, vamos, bendigan a Dios. Y es lo que hacen. Continuamos versículo 6 en adelante. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú les das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Y vemos aquí algunas cosas bien interesantes. Primeramente, ¿qué es lo que dice? Solo tú eres el Señor, solo tú eres Dios. Nosotros creemos en un solo Dios y para nosotros no hay ningún otro Dios. Solamente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el único Dios. Ellos, ¿qué es lo que reconocen? A Dios como creador. Debemos reconocer a Dios como Señor, como dueño de todo. Debemos reconocer a Dios como el creador de todo. Debemos reconocer a Dios como el creador de la vida, el que da la vida. Tú tienes vida gracias a Dios. Tu familia tiene vida gracias a Dios. Las plantas, animales y todo lo creado tiene vida gracias a Dios. Él le da vida a todo. Por lo tanto, en consecuencia que los ejércitos del cielo, todos los ángeles adoran a Dios. De nuevo, ¿por qué adoran los ángeles a Dios? Porque Él es Señor, porque Él es dueño, porque Él es creador, porque Él es el que da la vida. Versículo 7 en adelante, tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto. Ahora, ¿dónde los lleva Nehemías? A reconocer los favores de Dios y vamos a irlos aquí desglosando. ¿Cuál es el primer favor que recibe el pueblo de Israel? Un llamamiento. Abraham fue llamado. Y también vemos aquí que hay un pacto. Un pacto, que es lo que vamos a ver en el versículo siguiente, en el versículo 8. Le prometiste a sus descendientes, les daría la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos, fereceos, jebuseos, gergeseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios llamó a Abraham, número 1, y número 2, ¿qué? Le hizo un pacto, le hizo una promesa. Quiero que tú medites, ya que Dios a ti, ¿qué? También te ha llamado. También te ha llamado. Te ha llamado a salvación y te ha prometido no una tierra en este mundo, sino algo todavía mejor, la vida eterna. Gran favor de Dios. Dios te llamó para salvación y Dios te promete la vida eterna. Versículo 9. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres junto al mar Rojo, escuchaste sus lamentos, lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente. ¿Cuál es el siguiente favor que Dios le hace al pueblo de Israel? Lo libera de la esclavitud en Egipto. Ahora que ellos están siendo liberados de Babilonia, es muy apropiado recordarles que también los liberó de Egipto. Y es muy apropiado para nosotros recordar que Dios nos liberó del pecado, de nuestra vida pasada, de nuestra vida sin Dios. Porque como lo dice Pablo, estábamos anteriormente sin Dios, sin pactos, sin promesa, sin tierra. Éramos como extranjeros en este mundo.
Y lo peor de eso, estábamos en este mundo sin Dios. Segunda parte del versículo 10, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo, fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. Versículo 11, a la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedras en aguas caudalosas. Entonces, del 9 al 11, de manera un tanto general, sin entrar en mucho detalle, les recuerda a Nehemías que la liberación de la esclavitud. Versículo 12, con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, les alumbraste el camino que debían seguir. La cuarta cosa que vemos respecto de los favores, el cuarto favor de Dios que vemos aquí es que Dios conduce a su pueblo, porque ellos iban ¿a dónde? Hacia donde la nube iba, de tal manera que no los dejó a la deriva, sino que Dios mismo los guiaba. Dios les iba mostrando hacia dónde se tenían que dirigir. Y no solo les mostraba a dónde, sino que también, si recordamos el detalle de lo que se nos comenta en el libro del Éxodo, de día era una nube que los protegía del sol del desierto. Y en la noche era fuego que les daba calor en los fríos desérticos. En las zonas desérticas, créanme que en la noche hace un frío brutal. Y en el día es un calor tremendo, tremendo. Así pues Dios mandó nube de día y fuego de noche. Me recordé de un canto. Nube de día, fuego de noche. Así es como Dios cuidó a su pueblo, protegió a su pueblo, guió a su pueblo. Y también donde la nube se detenía, ¿qué es lo que hacían ellos? Descansar. Dios también les proveía descanso. Era una señal visible de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Versículo 13. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Ahora, es bien hermoso saber que no solamente Dios mandó la ley, sino que Dios descendió para dar la ley. Mira, no es lo mismo que alguien te mande un email el día de hoy, un WhatsApp, a que alguien venga y te dé en persona un mensaje. Es otra cosa, totalmente otra cosa. Y aquí quien dio la ley, aunque en muchas ocasiones se llega a decir la ley de Moisés, yo prefiero decir la ley de Dios dada a Moisés, porque en realidad la ley no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. No es una ley dada por un hombre, es una ley dada por Dios a los hombres. Así Dios les da en persona la ley, les habla desde el cielo. Ninguna nación tenía, bueno, mejor vamos a Deuteronomio, porque ahí lo dice, Deuteronomio 4:8. Moisés le pregunta al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel pecó en el camino y Dios les dijo, como ustedes fueron desobedientes a la ley, a Dios, y vino una segunda generación, y a esta segunda generación Dios les pregunta a través de Moisés, ¿qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? ¿Qué nación hay? No hay ninguna. La ley de Dios es justa, es perfecta, es buena. No hay nada que añadirle y nada que quitarle. En realidad, al día de hoy, mucho del derecho romano está basado en la ley dada
por medio de Moisés, la ley de Dios. Y muchas de las leyes, no todas, pero muchas de las leyes del día de hoy se basan en la ley dada por Dios. Porque en ese tiempo y al día de hoy no hay ley tan buena, tan justa como la ley dada por Dios. Y en el versículo 33 de este mismo capítulo dice el Señor: ¿qué pueblo ha oído a Dios? No es qué pueblo ha oído a Moisés. ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego, como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? El pueblo de Israel no solamente vio por ahí una nube en el monte, sino que Dios les habló al pueblo de Israel. Qué cosa tan tremenda. Hasta ese tiempo nadie, o mejor dicho, unos poquitos, porque si digo nadie ya contradigo lo que dice la Biblia. Hasta ese momento solamente a unos poquitos Dios les había hablado en persona. Pero ahora Dios, si leemos el libro del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Dios le habló a todo el pueblo. Qué tremendo, todo el pueblo escuchó la voz de Dios. Y no solo la escuchó, sino que ¿qué? Vivió para contarlo. Versículo 14 de Nehemías 9. Les diste a conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Versículo 15. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. ¿Cuál es el quinto beneficio que aquí Nehemías nos presenta? Una provisión abundante. En la edad del pueblo nunca pasó hambre en el desierto. Nunca. Ni tampoco sed. No tuvieron ni hambre ni sed. Eran quejosos, como a veces nosotros o nuestros hijos. Uy, otra vez sopa. Otra vez frijoles. Bueno, dale gracias a Dios. Has de saber que hay muchas personas que ni eso tienen. Pero como lo dice un viejo proverbio, no tiene la culpa el indio, sino el indio de su padre. No digo, sino su compadre, ¿verdad? La verdad es que mucho tenemos la culpa nosotros. En el mismo libro de la ley, el Señor dice: y te hice pasar hambre, para que recordaras quién soy yo, para que recordaras de dónde viene todo. La verdad es que muchos de nuestros hijos, como no han sufrido, como no tienen hambre, de pronto no valoran lo que tienen y se quejan de todo. Pero aquí Dios, a través de Nehemías, les recuerda todo lo que Dios les proveyó en el desierto. Les dio pan, y no el pan ahí que no torta de tamal, no, ni tampoco el atolito ahí de champurrado. No fue eso. Fue pan del cielo. Y en su sed le sacaste aguas de la roca. Y luego no solo eso, sino que ¿qué? Él les juró que les iba a dar una tierra. Pero no solamente les juró que les iba a dar una tierra, y se los firmo ante notario. No, Él les prometió que les iba a dar una tierra. ¿Y dónde está actualmente Nehemías con el pueblo? En la tierra prometida. En la tierra que Dios les prometió, ahí están congregándose en este día. Así es que, de nuevo, tuvieron comida y bebida durante todo el viaje y tuvieron al final una tierra, la tierra que Dios les había prometido. Versículo 16, 17. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos,
no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Más adelante retomaré este tema. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste. ¿Por qué? Trasladaba yo a una persona el día de ayer y me decía lo que muchas personas dicen. No, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador. Él le decía, pues entonces no ha leído bien su Biblia o no la ha entendido. Pero tú no los abandonaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Dios de gracia no es únicamente el Dios del Nuevo Testamento. El Dios de gracia y de misericordia es el Dios del Antiguo Testamento. Porque Dios no cambia. Esa es una de las virtudes de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. No es que tenemos la versión 1.0 de Dios en el Antiguo Testamento y luego tenemos la 2.0, la versión corregida. No le han hecho una actualización de software a Dios. Dios es exactamente el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es perdonador, clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Versículos 18-19. Y a pesar, fíjate muy bien, y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto. ¿Por qué? Porque eres muy compasivo, muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la nube, la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu, versículo 20, con tu buen espíritu les diste entendimiento, no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Nuevamente en estos versículos, la gran provisión de Dios para ellos en el desierto, para que no murieran de hambre, para mantenerles la promesa viva de que ellos iban a entrar a esta tierra, comida y bebida durante todo el viaje, una buena tierra al final del viaje. ¿Qué ellos podían desear? Estos versículos que ya habíamos visto antes, de nuevo están aquí en los versículos 20 y 21. Y a pesar de todo eso, ¿qué es lo que hacían? Lo provocaban, lo provocaban. Les dio el sábado, les dio un día de descanso, les dio su buen espíritu para enseñarles. Recordemos que el día de descanso no se hizo por causa de Dios, sino por causa de los hombres. Hay un día en el que nosotros debemos asistir a la iglesia, debemos descansar, pero muchos de nosotros no lo hacemos. Ocupamos el sábado para el domingo, ahora antes el sábado para cualquier otra cosa, menos para estar donde debemos estar, con Dios. Con Dios. Los 5 libros del Pentateuco escritos por Moisés fueron traídos gracias a ¿quién? Al Espíritu Santo. El entendimiento vino gracias a ¿qué? Al buen Espíritu Santo. Y de nuevo, nada les faltó. Versículo 22.
entregaste reinos y pueblos y asignaste a cada cual su territorio. No solamente los trajo del lugar de esclavitud a la nueva tierra, y después ya estando en la tierra les dijo, pues bueno, ahí háganse bolas. Les dio un lugar, como lo dice la escritura, y no lo vamos a leer, pero ahí después lo repasan. Les diste casas que no construyeron. ¿Saben que cuando ellos llegaron a la tierra prometida no llegaron a construir? Llegaron a habitar casas que ya estaban construidas. Ándale. Desposeyeron a las personas que estaban ahí para que ellos habitaran. En alguna ocasión, recuerdo también en el mismo Antiguo Testamento, en alguna ocasión estaban ahí dialogando y dice el Señor a través de uno de los profetas, ¿acaso si tu Dios no te dijera que desposeas a alguien, no lo harías? Pues nuestro Dios nos dijo que hiciéramos eso y eso fue lo que hicimos. Les entregó reinos, pueblos. Versículo 23, multiplicaste sus hijos. Los hijos son bendición de Dios. Yo sé que al día de hoy hay muchas personas que ya no quieren tener ni uno, que prefieren tener perros, ¿no? Se llaman perrijos y gatijos. Bueno, cada quien. Bendición de Dios son los hijos. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres. ¿Se dan cuenta? Nuevamente recalca que Dios les prometió una tierra y ahí la tienen. Versículo 24, y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Les entregaste reyes y pueblos de esta tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Han de saber que cuando el pueblo de Israel venía de la tierra prometida, ellos no se daban cuenta, pero los pueblos estaban aterrorizados, porque ellos decían, ups, si el Dios de Israel hizo pomada a los egipcios, pobres de nosotros, ¿qué nos va a pasar? Ya estaban aterrados. El pueblo de Dios en realidad tenía que hacer muy poco para tomar posesión de esa tierra, porque Dios estaba con ellos y sometió a esas personas. Versículo 25, conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales, comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad. Como les comentaba hace un rato, todo eso ellos no lo hicieron, ya estaba hecho. Y disfrutaron de la gran bondad. ¿Qué es lo que debía haber sucedido en consecuencia de esto? Alabanza a Dios, obediencia a Dios. Y así fue. ¿Qué es lo que pasó después de todo lo que Dios hizo por ellos? Versículo 26. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Después de todo lo bueno que es Dios, ¿qué es lo que hacen estas personas? Son desobedientes, rebeldes y rechazan a Dios. ¿Qué esperaría uno después de todos estos beneficios, después de todas estas bendiciones? Que una persona fuera agradecida, que fuera recíproca, que dijera, wow, Dios, cuántas cosas me has dado. Qué terrible ver que, y mis amados jovencitos que están aquí, los que todavía viven en casa de sus padres, quisiera llevarlos a que mediten. A ver, les diría que levanten la mano, pero pues ya saben quiénes son, ¿no? Levanten su mano de su interior los que vivan en casa de sus padres.
o de su abuela, o de su tía. Y ahora pregúntense, ¿cuántas cosas les han dado? Tienen un lugar donde vivir, tienen que comer. A muchos de ustedes les conceden ir a la escuela. Muchos de ustedes, bueno, no muchos, todos tienen algo que vestir, porque no veo aquí a nadie desnudo, ni medio vestido. Tienen que vestir, tienen que comer, tienen un lugar en donde vivir. Y amados muchachos, ¿cómo está su obediencia con sus padres o con sus abuelos? ¿Cuántas cosas que sus padres les han dicho, no hagas esto, van, pero si hasta parece que les dicen, haz esto? Cuando sus padres dicen, no hagas esto, van y lo hacen. O a veces al revés dicen, haz esto y no lo hacen. ¿Y a eso cómo se le llama? Rebeldía. Rebeldía. ¿Y qué provoca en tus padres? ¿Qué provoca en las personas con las que tú vives? Los estás ofendiendo. Aunque no les digas una grosería, lo que tú estás haciendo es ofender a esas personas que te proveen un techo, una casa, comida, ropa. Ofendes no solamente a las personas con las que vives, ofendes sobre todo a Dios. Ofendes a Dios. Si el Señor dijo, hay un día para que vayas a la iglesia y no vas, ¿qué es lo que haces? Ofendes a Dios. Ofendes a Dios. Por eso te ha ido tan bien. No. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo, ¿qué? ¿No les hiciste caso? No, desde el cielo los escuchaste. A pesar de toda su rebeldía, el Señor Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Quién de ustedes? Bueno, a menos que sea un padre o una madre muy desconchavada, ¿no? Que el hijo le pida algo y le dé un sopetazo. Solamente que esté medio loco, ¿no? O medio tontín. Pero normalmente un padre que tenga un poquito de amor con sus hijos, aunque sea un mini, si su hijo le pide un pan, pues le da un pan. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo? Y a pesar de todas estas cosas, Él, por compasión, los escuchó. No porque se lo merecían, no porque eran buenos. Ya vimos todo lo que hicieron y a pesar de eso, Dios todavía les tuvo compasión y los escuchaba. Les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Cuando nosotros vemos el libro de los jueces, ¿qué es lo que vemos? Vemos por un lado la infidelidad del pueblo de Dios y al mismo tiempo ¿qué? La compasión de Dios porque les mandó a libertadores. Versículo 28. Pero en cuanto eran liberados, es la clásica, no Señor, ahora sí, ayúdame, dame este trabajo y ahora sí voy a la iglesia. Dios te da el trabajo y a los 8 días no te veo en la iglesia. No Señor, ahora sí de veras, si me ayudas con este examen en la escuela, ahora sí ya no voy a faltar a la iglesia. El chamaquito pasa el examen y no viene a la iglesia. No Señor, ahora sí de veras, ahora sí. En cuanto eran liberados, ¿qué? Volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregaste a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo lo escuchaste. Por tu inmensa compasión, ¿qué? Muchas veces los liberaste. A pesar de que, ¿qué? De que volvían una y otra y otra y otra y otra y otra vez a hacer lo malo,
Ay, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bien castigador y bien malo. Qué bueno que vino Jesús. No, hermano. A la persona que te diga eso, dile, lee bien tu Biblia. Pon atención. Por tu inmensa compasión, muchas, no una, no dos, no tres, lee todo el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta cuántas veces el pueblo de Israel fue infiel. Y el día de hoy, ni siquiera necesitas leer la Biblia, ve tu vida. ¿Cuántas veces a Dios le has sido infiel? O le hemos sido, bueno, yo también. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Pero Dios es ¿qué? Grande en compasión, tiene una compasión inmensa, enorme, enorme. Dios misericordioso, Dios lleno de gracia. 9:29, les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas que dan vida a quienes las obedece. En su rebelión te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Versículo 30, por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar, por eso los dejaste caer en las manos de los pueblos de esta tierra. ¿Por qué de pronto vinieron los sirios y le dieron una tunda a los israelitas? ¿Por qué vinieron los asirios? ¿Por qué vinieron los babilonios? ¿Por qué vinieron los persas? Pues no, porque se portaron bien. ¿Por qué de pronto nosotros en nuestra vida tenemos un problema y luego otro, y luego otro, y luego otro? Ay, hermanito, ore por mí. Pues bueno, yo sí oro por ti, pero pues corrige tu vida. Lee la Biblia, ve a la iglesia, ora, asiste a las reuniones de oración. Bueno, caramba, no hacemos ni lo mínimo que tenemos que hacer, pero eso sí, queremos que Dios nos resuelva la vida y que la resuelva rápido, ¿no? Oye, Señor, pues ya te pedí esto ayer, ¿por qué no lo has hecho? Ah, caramba, yo también te pedí hace como medio año que fueras a la iglesia y no vas. Y lo mismo te dije desde hace 2 años, y hace 3, y hace 5, y hace 10, y hace 15, y hace 20. Queremos que Dios haga las cosas de inmediato, pero nosotros somos lentos. Esto lo recuerda Pedro en su primera carta en el capítulo 1, los versículos del 10 al 11. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación, querían descubrir en qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esta. Así pues el Señor los amonestó por medio de ¿quién? De los profetas. Nehemías 9:31. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni los abandonaste. ¿Por qué? Porque eres un Dios, no, ¿verdad? Porque eres un Dios clemente y compasivo. Así es que nosotros vemos que Nehemías le recuerda al pueblo que una y otra y otra y otra vez Dios es compasivo, que la paciencia de Dios es muy abundante, muy inmensa, que no solamente tiene un poquito de paciencia, sino que es muy paciente, muy benigno. Y no solo eso, sino que en realidad no los castiga. Para las personas que dicen que en el Antiguo Testamento ven a un Dios castigador, no, hombre, si Dios fuera castigador, los hubiera hecho cenizas, pero desde la primera o en la segunda. Pero no fue ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni chispas. No. Y de la misma manera, amado, al día de hoy posiblemente tú sufres, pero créeme que no estás sufriendo porque Dios te esté castigando. Es la consecuencia de tus pecados, es la consecuencia de tus malas decisiones. En realidad no es que Dios te castigue. Por lo contrario, Dios te ha tenido tanta misericordia que no te ha dado el zape que necesitas.
¿Qué es lo que dice el Señor? Lo soportaste por muchos años. Porque Dios es tardo para la ira y esperaba a ver si se arrepentían. Y cuando permitía que los pueblos vecinos los castigaran, tampoco los consumieron. No los consumieron. Hace un momentito leímos los versículos 16 al 19 y les dije que en unos segunditos iba a regresar ahí. Nehemías 9 del 16 al 17. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharse, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. No se acordaron. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque tú eres muy compasivo. Entonces aquí vemos que Nehemías está trayendo a su mente, a su consideración de todos los oyentes, todos los pecados de Israel en el desierto. Pero ¿qué es lo que dice? Pero ellos y nuestros padres fueron soberbios. Las personas orgullosas, las personas que se sienten autosuficientes, no toman en consideración a Dios. En realidad el principio del pecado es el orgullo. Ahí es donde empiezan todos los pecados, en sentirnos o querernos sentir como Dios, al nivel de Dios. Cuando los hombres no hacemos el uso correcto de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, ¿qué es lo que se puede esperar? Nosotros vemos aquí en estos versículos que acabo de leer dos grandes pecados. Primero, el que ellos querían regresar a Egipto. Querían regresar a su vida pasada. Muchos de nosotros de pronto se nos cruzan los cables y queremos regresar a nuestra vida pasada. Queremos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Y la segunda cosa de la cual les recuerda de manera específica es la idolatría. Porque ¿qué hicieron? Se hicieron un becerro para adorarlo. Y dijeron, este es tu Dios. ¿Qué pasa? De pronto así somos, ¿no? Bien, Dios viene, nos salva y después hacemos a un lado a Dios y ponemos el trabajo. Hacemos a un lado a Dios y ponemos a los hijos. Hacemos a un lado a Dios y ponemos a la novia o al novio. Hacemos a un lado a Dios y ponemos cualquier otra cosa. Se nos olvida cuál es la fuente de toda bendición. Se nos olvida que todo lo que tenemos no nos lo dieron los hijos, ni el trabajo, que todo nos lo ha dado Dios. Y luego, ya que estuvieron ahí, en el lugar, en la tierra prometida, siguieron provocando a Dios. Capítulo 9, 32. Solamente me regresé para reforzar eso que vimos antes. 9:32. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Y después de eso, ¿qué es lo que hace Nehemías? ¿Le reprocha a Dios por todo lo que les está sucediendo? No, versículo 33 dice, tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido. ¿Cuántas veces no le pasa a alguien algo y dice, ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Créeme que te pasa menos que lo que te mereces. Ay Señor, ¿por qué sufro? Pues mira, si de veras Dios te mandara una sufridita, no te la acabas.
Cuando una persona sufre, sobre todo cuando sufre por su pecado, lo que debe decir es: Dios, tú has sido justo en todo lo que me está sucediendo. Tú eres justo por lo que me está pasando hoy, porque tú actúas con fidelidad. Nosotros en cambio actuamos con maldad. Nosotros actuamos con maldad. Versículo 34, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos ni las advertencias con las que los amonestabas. Entonces, ¿qué es lo que están ahora haciendo? Pues están lamentando por todas las consecuencias de su pecado. Sobre ellos vino la ruina, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, destruyeron la muralla, y no fue porque se portaran bien. Los deportaron a Babilonia, no porque se portaran bien. Y ahora Dios los trae de la deportación, los trae de regreso de Babilonia a esta tierra. Pero ¿qué es lo que dicen? No dicen: tú, Señor, tú tienes la culpa. Dicen: nuestros padres, nuestros gobernantes. Al día de hoy también pasa así. Muchos de los errores de nuestros padres, de nuestros gobernantes, pues también nos traen problemas, nos traen calamidad. Pero por supuesto no le echemos toda la culpa a los gobiernos, ni a los gobiernos anteriores, ni al actual. Ellos tienen la culpa, pero nosotros también. Porque no solamente dice que ellos, también nosotros. Versículo 35, pero ellos durante su reinado no quisieron servirte, ni abandonaron sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Ahora, ¿cuál es el segundo pecado específico que menciona aquí Nehemías? El desprecio. El desprecio a lo que reciben. ¿Cuántas veces no el hijo le das los tenis y: uy, es que esos no son los que yo quería? No, esa playera no me gusta. No, esos zapatos. Y cuando el muchachito hace eso, ¿qué es lo que hace? Está despreciando lo que tú le das. En vez de apreciarlo, lo desprecia. Nosotros no debemos despreciar lo que nos dan nuestros padres, sino apreciarlo, valorarlo. No debemos despreciar lo que nos da Dios, sino apreciarlo. La tierra que les entregó era una tierra para que la disfrutaran, pero también para que sirvieran a Dios, y no lo hicieron. No quisieron servir a Dios en la tierra que Dios les dio. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Dios? Bueno, si no me vas a servir a mí, pues te vas a servir allá. Y finalmente terminaron sirviendo, pero en vez de servir a Dios, sirvieron a los otros pueblos. En alguna predicación pasada les comenté, el pueblo de Dios les dijo: debes dejar descansar la tierra. Y no lo hizo. Como ellos no dejaron descansar la tierra, ¿sabes cuánto tiempo estuvieron fuera de la tierra? Todos los años que ellos debieron dejar descansar la tierra. Lo mismo pasa cuando no dedicamos el día para el Señor. No me quieres servir a mí el día del Señor, te vas a poner a servir, pero no a mí, le vas a servir a otros. Y de cualquier forma, de nada te va a servir. Porque por mucho que trabajes, no te va a alcanzar. Porque yo lo digo, porque yo soy Dios. Porque no me estás dedicando el día. Ellos no sirvieron a Dios, pero sí sirvieron a sus enemigos. Y no es algo nuevo. Dios les había dicho que si ellos no obedecían, eso es lo que les iba a suceder. Dios no engaña.
como lo dice el refrán, sobre advertencia no hay engaño. Dios no engañó a nadie, Dios les advirtió que eso les podía suceder. Le sucedió. Deuteronomio, capítulo 28. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. El Señor les dice, en el futuro les va a suceder esto. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre, sed, desnudez y pobreza extrema. Y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Eso les pasó. Y eso dijo Dios que les iba a pasar. Por eso, Nehemías 9:27, ¿qué es lo que está diciendo Nehemías? Lo que nos pasó es exactamente lo que Dios nos dijo que nos iba a pasar. Por eso los entregaste a sus enemigos y ellos los oprimieron. En tiempos de angustia clamaron a ti. Ahora, mira, ve qué hermoso es Dios. Dios dijo, miren, los voy a hacer pomada, pero como Dios es clemente y misericordioso, cuando ellos clamaron, en tiempo de angustia clamaron a ti, desde el cielo los escuchaste, por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. De nuevo, pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer, oh, qué barbaridad, volvían a hacer lo que te ofende. Los entregabas a los enemigos, los dominaban, clamaban a ti, los escuchabas y luego otra vez. Dios misericordioso, lleno de gracia. Por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres. Ellos no tenían que ser esclavos en esa tierra, ellos tenían que llegar a gobernar en esa tierra, que reinar en esa tierra, que dar a conocer a Dios en esa tierra. Y en vez de dar a conocer a Dios, ¿qué es lo que hicieron? Adoptaron otros dioses. Se casaron con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Bueno, qué barbaridad. Por eso ahora somos esclavos, por eso. Versículo 37. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Ahora Nehemías no se está justificando. No dice, Dios, ¿por qué eres tan malo y tan castigador? Dice, precisamente porque no te servimos, precisamente porque no te obedecimos, ahorita estamos sufriendo la consecuencia de nuestro pecado. Por eso, nuestra aflicción es grande. Somos esclavos. No éramos esclavos porque tú nos liberaste, pero por nuestra desobediencia volvimos a la esclavitud. Ahora ellos ya estaban no bajo la opresión de Babilonia, sino de Persia, en este tiempo en el que se escribe Nehemías. Pero, ¿qué es lo que reconocen? Somos pobres, somos esclavos, y eso no es otra cosa más que el fruto de nuestro pecado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque aquello que siembras es lo que cosechas. El que siembra para Dios, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha. Pero el que siembra para la carne, de la carne cosecha. Amado, ¿qué estás sembrando tú el día de hoy? ¿A dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más valoras? Versículo 32, y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes, profetas, nuestros padres y todo tu pueblo. En medio de todo este sufrimiento, ¿qué es lo que hacen? Suplican otra vez a Dios. Le piden a Dios que tenga misericordia nuevamente. Señor, ya tuviste misericordia. Nosotros no conocemos al Dios castigador, conocemos al Dios que
lleno de misericordia, que una y otra vez tuvo piedad de su pueblo. ¿Y qué es lo que le dicen? Dios, por favor, otra vez, danos chance, danos la oportunidad, por favor, perdónanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tú eres grande, temible y poderoso, tú también eres fiel. Tú también eres fiel. Tú cumples tu promesa. El Señor, si bien les dijo que si no hacían lo bueno les iba a ir mal, también les dijo, si ustedes cuando estén afligidos claman a mí, yo los voy a escuchar. De nuevo, tú has sido justo en todo, porque actúas con fidelidad. Y aquí vemos el contraste, cómo es Dios y cómo son los hombres. Nosotros en cambio actuamos con maldad. Los hombres actuamos con maldad y Dios ¿qué? Actúa con justicia. Nosotros no hacemos lo que prometemos, pero Dios sí hace lo que promete. Dios dice, si me desobedeces te va a ir mal. Y les fue mal. Pero si me obedeces te va a ir bien. Si clamas a mí, yo te voy a responder. Clama a mí y te responderé. De nuevo, reconocen que ellos ni siquiera están recibiendo lo que merecían, sino menos de lo que merecían. Y ellos reconocen que Dios es justo. De nuevo, nuevo 34. Desobedecieron tu ley, no acataron tus mandamientos ni las advertencias. ¿Por qué esta situación, si se dan cuenta, no llegó solamente a los pobres, llegó a todos? Ricos y pobres estaban sufriendo y habían sufrido. ¿Por qué? Por el pecado. Desde los reyes de Asiria, muchos años. 9:38. Por todo esto, o sea, dice Nehemías, por todo lo que ya hemos aquí expuesto, por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernadores, levitas y sacerdotes. Wow. Aquí concluye todo el asunto y aquí concluye el capítulo. Después de reconocer toda su situación, llegan a una conclusión, a una resolución. Por todo esto, por la salvación que hemos tenido, por la misericordia que tú has tenido con nosotros, por el pecado que hemos confesado, vamos a hacer una promesa contigo. Nos comprometemos contigo y lo firmamos. ¿Qué? Que vamos a obedecer tu ley. Es importante ver que ellos reconocen que se han apartado de Dios, pero que ahora ellos quieren regresar a Dios, unirse fuertemente a Dios, dejar de pecar, o por lo menos luchar en contra del pecado y no vencer ante el pecado. Y aquí están todos los representantes del pueblo para hacer este compromiso con Dios. Yo sé que fueron un montón de cosas las de este capítulo, pero si nosotros resumimos, aprendimos aquí algunas cosas bien importantes. Primero, el llamado. Así como Dios llamó a Abraham y al pueblo de Israel, Dios también te ha llamado. Pero te ha llamado a salvación y también te ha llamado a ser su hijo. Te ha llamado a compartir el reino eternamente contigo y te ha llamado a la obediencia. El segundo, que Dios ha prometido al pueblo de Israel darle una tierra, a él, a su descendencia, pero Dios contigo también ha hecho un pacto. Dios ha hecho el pacto de perdonarte todos tus pecados si tú lo reconoces a Él como único Señor, Dios y Salvador. Despójate de tus ídolos. ¿Algunos de tus ídolos los tienes en casa? Despójate de tus ídolos y recuerda ese pacto que Dios ha hecho contigo.
de perdonarte por todos tus pecados, de recibirte como hijo, de recibirte en su hogar. Aprendimos que Dios es un Dios paciente y misericordioso. Aprendimos que Dios, a pesar de todos los pecados del pueblo de Israel, les proveyó, les sustentó, les guió, les dio su Espíritu Santo. De la misma manera a ti y a mí, Dios nos ha provisto, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado un lugar en el que vivir, sea propio o rentado, pero tenemos un lugar que vivir, tenemos comida, tal vez muy sencilla, pero tenemos algo que comer. Y a pesar de la bondad de Dios, debemos tener cuidado de no ser necios. Debemos obedecer cuando alguien nos llama la atención y cuando alguien nos dice, hermano, hermana, andas mal. Es importante confesar nuestros pecados. Si hay algo al día de hoy que estás haciendo que es incorrecto, confiésaselo a Dios. No porque Dios no lo sepa, Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú, la confesión en realidad no es para Dios, la confesión es para que tú reconozcas lo que tú estás haciendo. La confesión no es darle a conocer a Dios tu pecado, porque Dios ya lo sabe. La confesión es reconocer tu pecado. Reconozcamos nuestros pecados. Y finalmente, así como el pueblo de Israel, así como fue guiado por Nehemías, hagamos nosotros un compromiso de no pecar más. Señor, he pecado en esto, he pecado en aquello. Por favor, Señor, ayúdame. Dame la fuerza, dame la guía. Susténtame, agárrame, guárdame para no pecar. No importa que me tengas que jalar de los pelos para que no peque, aunque me quede así con los pelos parados como el pastor, no importa, pero agárrame aunque sea de los pelos para que no peque. Amado Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todo lo que aprendimos a través de Nehemías. Te damos gracias por este pasaje tan tremendo y tan lleno de enseñanza y que nos recuerda quién eres tú, pero también nos recuerda quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Así como lo dijo Nehemías, Dios grande, Dios temible, Dios fuerte, Dios poderoso. Ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Te lo suplicamos no por nuestros méritos, porque somos pecadores. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús, a quien reconocemos como Señor, Dios y Salvador. Amén.